Hola, esta es la clase de mujeres hermosas de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Padre bendito, te damos gracias por la oportunidad de acercarnos a tu palabra. Gracias te damos porque estamos ya muy cerca de llegar al final del Evangelio de Mateo y queremos pedirte tu dirección para que tú nos permitas entender adecuadamente las enseñanzas que tú quisiste dejarnos en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El material que estamos trabajando en esta clase es el llamado La Biblia libro por libro. Estamos trabajando en el primer libro apenas y es en la segunda parte que estamos viendo a Mateo. Seguimos en la unidad 5 que se titula El anuncio del reino triunfante. Y la lección del estudio del día de hoy es el número 46 que se titula Jesús denuncia la hipocresía. El texto bíblico para el contexto es en todo el capítulo 23 y su texto básico está comprendido en ese capítulo. Para versículo clave de esta lección tenemos el capítulo 23, el versículo 28. Dice, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Aquí vemos una manera de exponer el Señor Jesús a los escribas y los fariseos. ¿Cuál será la verdad central para esta lección? Pues que Jesús advierte la seriedad de la hipocresía, de las apariencias. Esa sería en concreto, ¿no? Ese mensaje. Tenemos la enseñanza de aprendizaje que nos pide, demuestra tu conocimiento de la simulación de los escribas y de los fariseos, cómo ellos aparentaban. Y demuestra también tu actitud de asegurar una relación y expresión genuina con Cristo. Hemos venido hablando mucho tiempo atrás de la importancia de ser genuinos y esta es una ocasión más que se refuerza este hecho. Tenemos 3 puntos que es parte del bosquejo que su libro presenta y es algo que estoy considerándolo tal como lo presenta su libro. Y está la hipocresía denunciada, está la hipocresía expuesta y el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Para dar inicio vamos a leer los versículos, en el primer punto la hipocresía denunciada, versículos del 1 al 12. Aquí lo vamos a observar en las plantillas. Dice así, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjense que luego de quedar callados todos los oponentes que hicimos en la lista pasada, todos esos oponentes religiosos que el Señor Jesús tiene, él pronuncia una larga exposición a la gente que estaba allí, a la gente que se había reunido allí y a sus discípulos,
por decir algo, a oídas de los religiosos, ¿no? Pero él dedica un tiempo largo para presentar una exposición muy interesante, que es la que vamos a ir viendo poco a poco. Y aquí está precisamente, dice, los principales protagonistas en la enseñanza de la ley de Moisés eran los escribas, aunque los fariseos también tomaban parte en la enseñanza. Entonces, los principales aquí son los escribas. Yo recuerdo que solo vi un poquito acerca de los escribas, que de alguna manera son como hablar de los fariseos, a veces se identifican como si fueran los mismos. Me dio la necesidad, sentí la necesidad de darle tiempo a la investigación de los escribas, quizá para profundizar más en el papel que ellos desempeñaban dentro del pueblo judío, y encontré varias cosas bien interesantes. Bueno, la primera de ellas es la declaración cuando el Señor Jesús menciona que en la cátedra de Moisés se sientan. Entonces, sí, a ver, cátedra, probablemente esta palabra no les había de alguna manera aparecido o les ha parecido conocida, pero la encuentro yo que es una palabra que cátedra así se identifica, puede ser como un banco, literal o figuradamente, o un asiento, y nos lo dicen los diccionarios hebreo y griego de Strong. Pero también en el diccionario, las definiciones griegas de Thayer, encontré que se le denomina como silla, o sea, es un asiento en realidad, y nos indica un poquito más acerca de qué utilidad tiene. Dice que era utilizado del asiento exaltado, ocupado por hombres de eminente rango o influencia, como maestros y jueces. Entonces aquí algo que nos identifica es que esta silla indicaba tener rango, tener influencia, ser un maestro, ser un juez. Entonces es parte del puesto y el oficio que estaban desarrollando los escribas. Entonces el Señor Jesús identifica, en esa cátedra se sientan los escribas y los fariseos a enseñar, ¿no? Entonces los identifica con ese rango. Pero también menciona la característica que había mencionado sobre los escribas, viene de la palabra grammateus, que esta palabra está compuesta o viene de grama, que significa escrito, por lo que entonces nos da la definición de escritor, es decir, profesionalmente. Se dedicaba a escribir, escribano o secretario, que también podría decirse que es el secretario municipal, o sea, alguien que se dedica en el gobierno municipal de esa ciudad a realizar esta función, o sea, y es muy reconocido, ¿no? Públicamente es muy reconocido. Y es algo que nos dice ahí. Entonces, un escriba, alguien que se encargaba, secretario, escribe y escribe. Pero luego, volviendo acá, es el diccionario hebreo y griego de Strong, pero luego en el diccionario bíblico de Smith encontré detalles históricos o de dónde viene. Y esto fue lo que encontré. Escribas, dice, del hebreo se identifica la palabra como soferim. Por el nombre, dice que dice, 3 significados están conectados con el verbo safar, o sea, soferim, la raíz de soferim, A, escribir, B, poner en orden, C, contar. Entonces son 3 significados. Dice, la explicación de la palabra ha sido referida a cada uno de estos. Los soferim se llamaban así porque redactaban la ley o porque clasificaban y ordenaban sus preceptos o porque contaban con escrupulosa minuciosidad cada lapso o tiempo y letra que contenía. Fíjense que no me quedó muy claro este hecho del lapso o tiempo, si era por la manera en la que ellos lo iban redactando progresivamente, no me quedó muy claro y no alcancé a identificar bien la procedencia de este hecho del lapso o tiempo. Lo que sí es que eran muy minuciosos en la letra
Y esa es una de las cosas que yo les venía en otras clases, en otras lecciones, haciendo énfasis de que yo decía gracias a Dios o gracias judíos, y ahora diría escribas, porque gracias a esa minuciosidad y escrupulosidad, la Biblia llegó a nosotros de una manera muy fiel. Y es algo que nosotros podemos decir gracias Dios por los escribas que fueron fieles a ese ministerio que estaban desarrollando. Por eso vino a nosotros la Biblia fiel. Ahora, en cuanto a el segundo punto, desarrollo de la doctrina, ¿qué era lo que ellos enseñaban, ¿no? Proclamaban? Dice, se dedicaron al estudio cuidadoso del texto y establecieron reglas para transcribirlo con la más escrupulosa precisión. Con el paso del tiempo, las palabras de los escribas fueron honradas por encima de la ley. Era un crimen mayor ofender contra ellos que contra la ley. Se dio el primer paso hacia la anulación de los mandamientos de Dios por el bien de sus propias tradiciones. La equivocación se volvió a la vez sutil y lasciva, eludiendo los deberes más simples, manipulando la conciencia. Entonces, de aquí empecemos a ver que ellos fueron de alguna manera los que originaron la famosa tradición de los ancianos, ¿sí? Aquella que se nos presentó en otro estudio, donde menciona que le daban prioridad a la tradición de los ancianos y no a la ley misma. Entonces ellos de alguna forma fueron los que influyeron. Y en este punto número 3 que encontré, que es la educación y vida, sí, cómo se formaban, fíjense qué interesante. Dice, el entrenamiento especial para el oficio de escriba comenzó probablemente alrededor de los 13 años. El muchacho que sus padres habían destinado a la vocación de escribano fue a Jerusalén y solicitó ser admitido en la escuela de algún rabino famoso. Después de un periodo suficiente de formación, probablemente a la edad de 30 años, el aprendiz era admitido solemnemente en su cargo. Después de su admisión, hubo una elección de una variedad de funciones, las posibilidades de fracaso y éxito. Puede dedicarse a cualquiera de las ramas de estudio o combinar dos o más de ellas. Podría ascender a lugares altos para llegar a ser doctores en leyes, juez en litigios de familia, director de una escuela, miembro del Sanedrín. Podría tener que contentarse con el trabajo más humilde de un transcriptor, copiando la ley y los profetas para el uso de las sinagogas, o un notario, redactando contratos de compraventa, convenios de matrimonio, actas de repudio. Entonces, si ustedes se fijan, había una forma de escalafón que podrían ellos ir optando y poder decir algo así, ser el miembro del Sanedrín. Entonces, cuando hablamos de los ancianos que eran miembros del Sanedrín, quiere decir que de estos escribas también hubo quienes formaron parte de ese grupo de jueces, decíamos, ¿no? Que eran los que de alguna manera se encargaban de determinar qué sanciones había que dar a los que eran infractores, ¿no? Entonces, esta sería como su escalafón. Entonces, es muy interesante ver cuál era esta forma en que ellos se formaron. Fíjense bien que lo que ellos decían al enseñar era correcto, porque eran muy buenos, escrupulosos, decíamos, ¿no? Pero no lo ponían ellos mismos en práctica. Por lo que, pues sí, debían ser respetados, que eso es algo que el Señor Jesús les aclara, escúchenlos, atiéndanlos, pero no los imiten, pero no imitarlos. Debían de ser respetados, pero no imitados. Entonces, el Señor Jesús valoró que ellos fueran fieles, escrupulosos y detallistas, ¿no? Él sí lo reconoce, pero les aclara, pero no los imiten, porque lo que ellos hacen no va, ¿no? Dice, aquí comienza la lista que exhibe a ambos,
escribas y fariseos. Siempre los pone juntos. Eso nos hace entender que hacían las mismas prácticas o se tenían las mismas quejas de ellos. La primera dice, exigían ritos legales bastante rigurosos, pero no eran capaces ni siquiera de intentar cumplirlos. Esta es la parte que más ni siquiera lo intentaban, pero sí, háganlo. Eso sí, los insistían. Otra cosa era que cada acto que hacían buscaba el aplauso de los que los miraban. Si no había público, entonces no tenía, por decir algo, ganancia en sí mismo. Ellos, una de las cosas que era cosa visible, que era algo que los demás podían mirar y alabar y aplaudir, era que agrandaban sus filacterias. No sé bien cómo es la pronunciación, filacteria, porque no tuvo acento ahí, filacterias, por eso así es que lo quiero dejar. Dice, y los flecos de sus mantos. Y fíjense que para poder entender este sentido, pues me tuve que ir a investigar qué son las filacterias y esto de los mantos. Y entonces, la primera cosa que logré investigar es la palabra que tiene su raíz en el griego pulacterión. Dice que es una caja para guardar. Es decir, y ya el nombre ahora sí de ahí proviene, filacteria, para llevar tiras de textos de las escrituras. Entonces eran unas cajitas que ahí anotaban el texto de las escrituras en una tirita de papel y ahí lo guardaban. Entonces ahí servía para eso. Entonces ellos eran tan cuidadosos o tan anhelosos de tener las escrituras, ahí por lo menos escritas y llevarlas con ellos, ¿no? Entonces esto, me fui a navegar en las imágenes y miren qué imagen me encontré. Esto viene en inglés, pero de alguna manera nos va a ayudar la traducción que tengo de este lado. Dice que es la oración de la mañana. Dice, los hombres judíos observantes usan filacterias, llamadas tefilín en hebreo. Tefilín, sí lleva acento al final, tefilín en hebreo. Cada mañana de lunes a viernes durante la oración. Entonces en las mañanas ellos usaban, sobre todo los que eran observantes judíos, ¿no? Que practicantes, pues observantes de esto. Y luego aquí nos dice qué función tiene. Dice que era la función de un recordatorio. Dice, 2 cajitas de cuero contienen versículos de los primeros libros de la Biblia. Las cajas están unidas a correas de cuero. Entonces estamos hablando de una cajita aquí y otra cajita acá. Y estas tienen tiras de cuero. Dice, un atado al brazo y el otro colocado en la cabeza. Entonces aquí vienen las flechitas, uno atado al brazo y el otro colocado en la cabeza. Y aquí ya nos vienen las funciones. Dice, usado como un recordatorio de Dios y para seguir la ley judía diariamente. Son recordatorios para no perder de vista el cumplimiento de la ley. Y en el segundo dice, eliminado al concluir los servicios de la oración de la mañana. Entonces nada más va a ser durante el periodo de la mañana que ellos lo usan y se lo ponen. Hacen sus oraciones, están ahí siguiendo sus oraciones y luego terminado ese tiempo entonces ya se lo quitan. Algo que me llamó la atención en esta navegación, fíjense que esta imagen no tiene un idioma que yo pude traducir ni entender. Por lo que veo por las palabras entiendo son hebreas. Pero lo que sí fíjense que me llama la atención es que me da detalles de la precisión de la colocación que deben tener estas filacterias. Por ejemplo, la cajita, si ustedes se fijan aquí, menciona aquí la posición de 2 dedos aquí y unas flechas. Y entonces habla otras flechas aquí, entonces vean. Lo que sí me fijé es que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alrededor de 7, ahí dice, ahí estoy contando 7 vueltas aquí y luego está entre los dedos, entre el brazo. En el de la cabeza, la filatería en la cabeza, si ustedes se fijan, esta es como en el centro y parece que los deditos tienen de alguna manera que ser colocados en una posición donde
los deditos son como su forma de medir, ¿no? Su forma de medir y luego como en la parte de atrás hacen una especie de cruzado, nudo cruzado, para que baje en la parte frontal. Entonces esto queda de alguna manera muy céntrico, si ustedes se fijan, ¿no? Y esto también tiene en la parte frontal una posición muy específica en lo que es el pecho. Esto es lo que nos llama, si ustedes se fijan cómo va. Entonces dices, oh, entonces ya encontré estas otras figuras. Fíjense que los dos tienen mucha cosa semejante. Aquí decían que era un soldado judío, yo entiendo, pero también tiene su libro y donde yo estoy entendiendo que lee las oraciones y estos otros elementos, pues que, pero aquí miren cómo está su filatería en la cabeza, cómo cruza aquí y baja, y cómo están aquí los curvados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí tiene 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y aquí hay otros más. Entonces, pero otra cosa, es en el brazo izquierdo, si ustedes se fijan. Entonces se entiende que esto lo tienen aquí para recordar en la posición de la cabeza, en la posición del mano y durante la mañana. Este parece ser alguien más de la vida cotidiana, ¿no? Alguien más contemporáneo. Y miren, otra cosa que menciona la parte del texto era que alargan dice las flecos, ¿no? Los flecos de su manto. Entonces ahora me fui a investigar y encontré en una de las páginas de los que son prosélitos o que están practicando el judaísmo actualmente o en una de sus páginas me encontré que el manto con el que ellos se visten y se colocan tiene un sentido también especial. Le llaman talín. El talín es por lo general rectangular. Dice, cuando está hecho de seda sirve para tapar la espalda y los brazos, echándose extendido por la parte ancha. Los piadosos prefieren el talit de lana, porque en ocasiones se echa encima de la cabeza y debe llegar más abajo de las rodillas con la parte angosta arriba. Por lo general, una franja decorada adorna la parte correspondiente al cuello o a la cabeza. Las 4 extremidades están reforzadas con pedazos de tela cuadrados y perforados en medio para los pezuelos. Aquí leo que dice tzitzit. Durante las oraciones se acostumbra a llevar el talit parcialmente doblado, con las puntas superiores echadas por encima del hombro. Aquí nos da alguna referencia. Solamente los hombres mayores de 13 años llevan talit durante las oraciones diurnas, excepto en Yom Kippur, en que se usa desde pocos minutos antes de la entrada de la noche. El oficiante lo usa para todas las ceremonias, excepto en la mañana de Tisha B'Av, que es el día del ayuno. En algunas congregaciones lo usan los que guardan luto al recitar el Kadish. Ya son detalles más de la misma práctica de los judíos, pero me pareció muy interesante ver el manto, ¿no? El manto con el que se usa. Entonces aquí ya encontré este otro donde vienen los detalles que menciona los cuadros reforzados, ¿sí? Para colocar los tzitzit, que aquí se ven, y los otros adornos que menciona que son como para el cuello. Y aquí ya se ven de una manera más detalladas cuáles serían sus formas decoradas específicas, ¿no? Y el tzitzit. Luego entonces, porque dice que alargan los flecos, ¿no? Entonces aquí entra el tzitzit como parte del fleco. Y encontré que el judaísmo rabínico concede gran importancia al mandamiento de agregar tzitzit, o sea, flecos, a las esquinas de las prendas. La sección sobre tzitzit en números 15 debe recitarse 2 veces al día como parte del Shema, la oración central de la liturgia y una de las primeras colecciones midrashicas, y aquí menciona la referencia, dice, afirma que el mandamiento de tzitzit es tan importante como todos los demás mandamientos juntos.
y se considera que quien usa regularmente tzitzit como si hubiera observado todos los mandamientos. Fíjense que llama la atención porque lo que está dictaminado para cumplir, que tiene la base de Números 15, y no la voy a tomar, no la voy a tocar, dice para ellos la importancia que tiene es que si tú pones los tzitzit en tu manto, ese hecho de ponerlos te hace acreedor del cumplimiento de todo lo que allí encierra, el hecho de tenerlos puestos solamente. Entonces dices tú, entonces era importante que se viera no solo que los tenían puestos, sino que los alargaban para que fueran más evidentes. Por eso entonces la forma visible tomaba mucho sentido, ¿no? Aquí dice, siguiendo con las cosas que se les demanda, dice, quieren los primeros lugares en las cenas y en las sinagogas y que los llamen rabí. Entonces aquí me detuve también por la palabra o el hecho de rabí. Rabí es la palabra en griego que viene pero de origen hebreo, que significa mi maestro, es decir, rabino, como título oficial de honor. Entonces, como ellos quieren ser reconocidos de manera, pues ahora sí que los demás se den cuenta, ellos sí quieren que les llamen rabí, ¿no? Porque eso significa honor. Dices, bueno, entonces Jesús aprovecha para instruir a la gente sobre las aspiraciones de ser llamados rabí, maestro o padre. Entonces Jesús hace muy claro que no deben aspirar a ser rabí, maestro o padre. De alguna manera lo toma como tipo usurpación. Y fíjense, la nota que tengo de notas sobre la Biblia de John Wesley dice, los rabinos judíos también fueron llamados padre y maestro, por sus varios discípulos a quienes exigieron que creyeran incondicionalmente lo que afirmaban sin pedir más razón, obedecer absolutamente lo que mandaban sin buscar más autoridad. Nuestro Señor, por lo tanto, al prohibirnos dar o recibir el título de rabino, maestro o padre, nos prohíbe recibir tal reverencia o rendir tal reverencia a nadie más que a Dios. Entonces, de alguna manera, para frenar la posible idolatría, ¿no? Que se estaría dando devoción a un líder como este. Por eso dice, la reverencia que es correcta es, tienes un Dios, tienes un Padre, Dios mismo es tu Dios, tu Padre, y el Cristo, ¿no? También lo menciona allí. Entonces aquí es donde nos advierte sobre, si quieres ser, vas a tener que competir con Dios, si quieres entrar en ese rango. Dice, Jesús también explica cómo es la condición del mayor y del que quiera ensalzarse. Primero por la palabra ensalzarse que nos la presenta Reina Valera. Me llamó la atención qué palabra, de dónde viene. Jupso. Entonces dice que de jupso es elevación. Entonces elevar es la que quiere elevarse. Por eso dice que es literal o figuradamente exaltarse, levantarse, el que quiera levantarse, como dice uno, levantar los humos, alzar los humos. Algo en ese sentido usamos nosotros la forma. Entonces él dice que, cuidado, el que quiere exaltarse. Entonces el comentario de Jameson Fossetta Umbral dice que, pero el que es mayor entre vosotros será vuestro servidor. Así lo dice el texto, ¿verdad? Del bíblico. Dice esto claramente significa demostrará que lo es, haciéndose vuestro servidor. Entonces, el querer ser el mayor, el querer ser de renombre y de honor, lo primero que demanda es servir, ser alguien que sirve, ser un servidor. Entonces, si nosotros estamos pensando me acuerdo que yo hablaba en la clase dentro de nuestras motivaciones que podemos orar para que Dios nos permita, nos conceda tener cosas positivas y que nos ayude a no caer en las cosas negativas. Yo les decía a las hermanas que quería poner en la lista que podamos ser
líderes. Y algo que no pude dejar de separar es que el líder debe ser un siervo. Entonces, para poder ser un líder necesitamos pensar en que hemos de servir a aquellos que vamos de alguna manera a liderar, ser siervos de ellos, es decir, servirles precisamente para que ellos obtengan un bien de parte de nosotros, ¿no? Dice en las notas sobre la Biblia de John Wesley, dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ese también es otro texto que el pasaje que el Señor Jesús menciona. Dice, se observa que ninguna frase de nuestro Señor se repite con tanta frecuencia como esta. Es algo que Él repite y repite. Dice, aparece sin apenas variación, al menos 10 veces en los evangelistas, nosotros diríamos en los evangelios, ¿no? Entonces, esto es una parte importante que nos hace resaltar John Wesley, que esta será humillado, el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. O sea, ¿dónde quieres empezar, no? Si yo quiero empezar siendo humilde y seguir sirviendo, entonces el Señor va a ver eso desde mi corazón y va a dar entonces esa consecuencia de ser enaltecido. Ok, vámonos al segundo punto. Dice la hipocresía expuesta. Esta es una denunciada. Él denuncia que eso es pura hipocresía, ¿no? Pero ahora en los versículos del 13 al 36, que es un versículo largo o pasaje largo, bueno, dice que es la hipocresía expuesta. Es decir, puesta a la vista, ¿no? Dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Por tanto, ok, aquí tenemos una falta de este texto,
pero denme un momento para terminar de leer esta porción, porque ahorita la encontramos en este texto donde encuentro las citas bíblicas más fáciles. Estoy en el 31 y 32. Dice, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis a la condenación del infierno? Sí, esa porción es la que me quedó pendiente. Y estaría entonces a continuación, dice, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas de ellos, y a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Fíjense que Jesús expone la hipocresía de los escribas y de los fariseos en 3 lamentos iniciales. Lo que me voy a fijar ahorita o voy a mostrarles es que de alguna manera son como bloques de 3 en 3. De alguna manera me fijé que coincidieron en que... Entonces vamos a ver esta hipocresía expuesta en los primeros 3 iniciales, pero los voy a argumentar con los comentarios que encontré. En este caso, sobre las notas de la Biblia de John Wesley, dice, ¡ay de vosotros! Esa es una de las expresiones que se repite mucho. Dice, nuestro Señor pronunció 8 bendiciones sobre el monte. Pronuncia 8 ayes aquí. Entonces, si antes pronunció en algún relato anterior bendiciones sobre el monte, dice aquí pronuncia ay de ustedes, ¿no? No como imprecaciones. Hablando de imprecaciones es como cuando dice deseándole que algo se les frustre y se les acede, se les eche a perder y que no lo y que el mal les caiga sobre ellos. No como imprecaciones, dice, sino como declaraciones solemnes y compasivas de la miseria que estos pecadores obstinados se estaban atrayendo a sí mismos. Fíjense que haber cerrado la puerta a la fe les estaba convirtiendo en alguna manera en seres miserables. Dice, de la miseria que ellos mismos estaban logrando, miseria como escasez, ¿no? De alguna forma sí la vamos a identificar, y estaban atrayendo esa escasez hacia ellos, o esa, como si se les estuviera considerando, no tanto, pensé en despojo, pero más que despojo porque ellos nunca recibieron algo. Entonces, más bien carentes de esa posibilidad de bendición, ¿no? Es lo que aquí menciona, dice, es la miseria, es decir, no fueron capaces de formarse para que recibieran dones de Dios. Dice, no entráis, esa es la otra expresión que se menciona en el relato, dice, porque no sois pobres de espíritu. ¿Se acuerdan que también vimos esto en las bienaventuranzas? Que cuando se habla de bienaventurados los pobres de espíritu, y cómo lo veíamos enfatizado como algo que estaba dentro del arrepentimiento, porque una persona que se considera que está mal en sus pecados, se considera pobre en espíritu, que decir no tiene una vida correcta delante de Dios, entonces se considera pobre en espíritu y está esperando, pues reconoce su pecado y se arrepiente de él y se reconoce que no tiene la condición para estar y buscar a Dios, así como está, así como se encuentra, ¿no? Entonces dice, no entráis porque no soy pobres de espíritu. Acuérdense del arrepentimiento de nuestros pecados previo a poder encontrar la fe. Y estorbáis, dice, a los que así lo quieren. Entonces, como si se pararan en la puerta y no permiten que avance. De hecho, les voy a poner un ejemplo muy típico de las mujeres que somos solteras. En la primera, sobre todo, que pasé pues más años de mi juventud, hacíamos pues un poquito de broma de que las mayores
no se casaban y que nosotras que veníamos atrás estábamos de alguna manera pues esperando que salieran ellas, no estorbar la salida para luego entonces que nos tocara a nosotros. Entonces de alguna manera hacíamos como, ándale, hay que empujarlas para que salgan ellas, ¿no? Algo así me viene a traer en la memoria, pues que te paras ahí en la puerta y pues ¿cómo puedes pasar si ahí está estorbando? Entonces, esta es una condición. También el comentario de Jameson Fawcett Brown dice, aquí se les acusa de cerrar el cielo a los hombres. Fíjense que esto me pareció muy interesante porque de alguna manera tiene un sentido ya de entender, de comprensión, dice. Se les acusa de cerrar el cielo. ¿Se acuerdan cómo decía el Señor Jesús a Pedro que son una llave que abre o cierra el cielo? Y que decíamos que era precisamente esa confesión de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces aquí, de alguna manera, ellos tienen una llave que cierran la entrada para que no haya quien entre. Dice en Lucas 11:52, se le acusa de lo que era peor, quitar la llave. O sea, la persona puede decir, tengo la llave y por lo mismo puedo abrir la puerta y entrar. Y esa llave le llama la llave del conocimiento, que significa no la llave para abrir el conocimiento, sino el conocimiento como única llave para abrir el cielo. O sea que el conocimiento se le identifica según Jameson Fawcett Brown como la llave para entrar al reino. Y aquí lo explica. Un conocimiento correcto de la palabra revelada de Dios es vida eterna. Entonces, si no entra el conocimiento y el entendimiento, por eso es que yo he hecho tanto énfasis en que una de las cosas que una persona requiere para poder reforzar su fe es el estudio de la palabra. Por eso se me hace siempre muy importante que no lleguemos al encuentro con una persona y le presionemos para que decida aceptar a Cristo así nada más, si no le hemos hecho estudiar la palabra para que su conocimiento sea de una manera más contundente, más firme, ¿no? Entonces aquí es donde Jameson Fawcett Brown nos enfoca ese conocimiento. Él dice, un conocimiento correcto de la palabra revelada de Dios es vida eterna. Como dice nuestro Señor, esto es en Juan 17:3, que sí lo vamos a leer, y Juan 5:39 dice, pero esto se lo quitaron al pueblo, sustituyéndolo por sus miserables tradiciones. Fíjense que esta es una de las cosas que de alguna manera me hace sentirme en una decisión correcta, porque una de las cosas que de alguna manera llegaron a mis oídos era que es que les hablas en un nivel que no entienden, es que les estás profundizando tanto que no llegan a entender el mensaje. Pero entonces yo me empeñé y dije, no voy a minimizar la enseñanza que quiero ofrecer. Voy a profundizar tanto como pueda y se los voy a presentar sin escatimar, es decir, sin ser hacer poquito nada más ahí superficial. Ya han recibido bastante superficial, no voy a unirme a esa actitud. Entonces, esto es lo que estoy tratando ahora que insisto mucho en conocer los detalles, conocer las raíces, conocer las costumbres, hasta imaginar el lugar. Todo esto para mí tiene lugar el conocimiento de las cosas que cómo eran, cómo sucedían y de alguna manera se unen para llegar a un conocimiento más claro de un mensaje. Entonces, así como que voy bien, no me voy a modificar en esto. Aquí está Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, sin conocimiento
No me va a servir que simplemente digas, sí, sí quiero la salvación, espérame. ¿Lo conoces? ¿Conoces a tu Dios? ¿Conoces a Jesucristo? ¿Y qué es lo que hace por ti? Esta sería la primera cosa que no hicieron los escribas y los fariseos en su enseñanza. Entonces el Señor Jesús, fíjense que aquí hay otra evidencia, cuando en Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesucristo está argumentando que Él no viene a hablar de Él, que Él no viene a hacerse publicidad de Él, porque Él dice, ya me la hicieron, ya hablaron de mí, lo único que yo les digo es que abran los ojos y el entendimiento, yo estoy allí, simplemente escudriñen profundamente para que vean que ahí estoy, y si ahí dicen ustedes que la vida eterna la tienen, yo estoy allí. Entonces es otra de las cosas que les está insistiendo. Fíjense que Jamieson, Frosset and Brand dice, valiéndose de la condición indefensa, es otra de las prácticas que les denuncia, ¿no? Que les está exhibiendo ahí. Dice, valiéndose de la condición indefensa y el carácter crédulo de las viudas, urdían la manera para posesionarse de las propiedades de ellas, mientras que con sus largas oraciones las hacían creer que estaban inmunes a la tentación de adquirir torpes ganancias. Por lo tanto, mucho más grave juicio los espera. Ellas engañaban a las mujeres de manera que ellos se apropiaban de las cosas como si se los heredaron, se los dieran. Y ellos decían, nosotros no te preocupes, nosotros no caemos en el problema. Tú puedes caer en el problema, pero nosotros, así como si así por ahí fuera, ¿no? Continúa Jameson, dice, será condenado tanto por la hipocresía. Esta es la parte donde menciona que van y buscan un proselito por mar y tierra, ¿no? Dice, será condenado, dice que lo harán 2 veces más hijo del infierno, 2 veces. Dice, será condenado tanto por la hipocresía que aprendería a practicar en la nueva religión, como por la hipocresía que practicaba en la religión que ha dejado. Entonces, Jameson nos ubica que en la religión que tenía, antes de ser un judaizante, era hipócrita, no era sincero y genuino. Y ahora con esta forma de prácticas de solo aparentar, pues tampoco, así que 2 veces ahí la hipocresía, ¿no? Fíjense que luego Jesús expone la condición de ciegos a los escribas y fariseos en otros 3 lamentos. Esto también me llamó la atención que también los pude ubicar como si fueran 3 lamentos que les dice ciegos, ¿no? Y vamos a ver, dice aquí, por ejemplo, Jameson, Frosset and Brand, dice, nuestro Señor aquí en algunos versículos y en algunos siguientes, condena las distinciones sutiles de ellos en cuanto a la santidad de los juramentos, distinciones inventadas solo para promover sus propósitos avarientos. Esa es como la introducción a los 3 que van a venir. Entonces, lo que vamos a notar en estos 3 es que tienen relación con cuestiones de dinero, avaros, deseosos de dinero. Dice Jameson, Frosset and Brand, mas cualquiera que jurare por el oro del templo, queriendo decir, aquí nos lo explica, fíjense, dice, queriendo decir no el oro que adornaba el templo, sino el corbán. ¿Se acuerdan del corbán? Que era el dinero que se destinaba, dice, el oro apartado para usos sagrados. Esto lo vimos en aquel estudio donde estábamos trabajando el capítulo 15, 5. Es donde decían que si él decía, es que este dinero, bueno, ahorita lo vamos a leer, mejor me espero. Entonces dice que si era el dinero que ellos dedicaban, el devoto dedicaba el oro al Señor. Dice, es deudor si jura por el templo, no jure por el oro. El oro es más importante y por eso es deudor. Es decir, no le pertenece más para el uso propio, aunque las necesidades del Padre lo requieran. Y aquí es donde a ver si se han de acordar, ahorita lo vamos a leer, porque ellos decían, ya el dinero que dijiste que es corbán, es dedicado a Dios, ya no lo vas a poder usar para otra cosa, entonces viene para acá. Y ahí es donde empieza la avaricia, el dinero se queda acá. Dice,
en Mateo 15, les puse el 6 también, dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Este dinero que yo te iba a destinar a ti es corbán, se la dediqué a Dios y entonces ya no lo voy a poder usar para ti. Dice, y ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Me acuerdo que les reclamaba lo de por qué no se lavaban las manos, porque estaban invalidando las tradiciones de los ancianos. Y entonces él saca, bueno, tu padre anciano estará necesitando de tu sostén y tú no se lo vas a dar porque dices que ya se lo diste al Señor cuando, cuando, cuando tu padre lo podría también necesitar. Entonces ellos, porque era, venga para acá. Fíjense que comentarios sobre toda la Biblia de Matthew Henry dice, los que juraban por el oro del templo tenían la mira puesta en él como santo. Pero, ¿qué fue lo que lo hizo santo sino la santidad del templo, al servicio del cual fue dedicado? Entonces, le daban el reconocimiento de santidad al oro. No, es que el oro te jura por eso, le daban más rango de santidad, y que en cambio el templo es el que lo hacía, ¿no? Tener ese grado de santidad. Dice, y por tanto el templo no puede ser menos santo que el oro, sino que debe serlo más. Entonces el templo en realidad es el santo y el otro es una consecuencia, ¿no? Porque lo menos es bendito y santificado de lo mejor. Entonces, el templo es el más y el oro es el menos. El templo y el altar estaban dedicados a Dios de manera fija. El oro y la ofrenda, porque dice si la ofrenda y el altar, ¿no? En segundo lugar. Entonces aquí es algo que como que le dieron un grado de santidad a las cosas materiales. Oro, ofrenda, vean, otra vez avaricia de por medio, ¿no? Y lo del altar, que tiene más santidad, y el templo, no le reconocieron ahí la santidad que ellos decían. Jura por lo más, porque se jura por lo más, ¿no? Lo más grande, lo más, te juro por mi madre, así dice uno, ¿no? Entonces, lo más grandioso por lo que puedo jurar. Porque me viene a la mente cuando dice que Dios juró por sí mismo, porque no hay nada más supremo que él mismo, y él juró por su mismo nombre. Dice, en los siguientes 3 lamentos, otros 3, fíjense, dice, Jesús expone, aquellos eran por juramentos, expone la prioridad de los escribas y fariseos a la apariencia exterior. Entonces, aquello era para ganar dinero, avaricia, ¿no? Aquí viene para la apariencia. Jameson Fawcett Brown nos dice, nuestro Señor expresamente nombra estos productos insignificantes de la tierra como ejemplo de cosas de las cuales ellos con tanta escrupulosidad exigían la 10ª parte. ¿Se acuerdan de la lista que la menta y el eneldo? Y dice, esos son de ejemplos nada más. Pero luego viene la parte donde dice, pero dejasteis, y dice, el juicio y la caridad de Dios. Dice, en ambas, porque menciona que hay 2 momentos en los que expresa este mismo texto. Dice, en ambas hace referencia a Miqueas 6, del 6 al 8, donde el profeta hace que toda religión aceptable consista en 3 elementos: hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Fíjense que aquí Jameson Fawcett Brown nos hace un inserto de su explicación que nos da sentido, porque precisamente en Génesis vimos muchas veces que Dios se acercó a los que él llamaba y les decía, anda conmigo y sé santo y sé perfecto. Entonces, y muchas veces dice, anduvo Enoc con Dios, caminó, y caminó Noé con Dios. Entonces, ese andar con tu Dios de manera, dice, humillarte para andar con tu Dios, reconocerle que Él es supremo, que Él es superior, entonces yo me humillo con Él y entonces yo ando con Él, ¿no?
Y esa condición de humillarse es importante. ¿Qué dice? Vamos viendo el texto ya tal como lo presenta en Reina Valera. Dice, Miqueas 6 del 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, eso es importante que no lo perdamos. Igual Jameson Fawcett Brand dice, era costumbre, dice Trench es otro teólogo, ¿no? De los judíos estrictos, es costumbre de los judíos estrictos colar su vino, su vinagre y otras bebidas por medio de lienzos o gasas para que sin saberlo no tragasen algún insecto impuro y así pecasen. Luego menciona, más tragáis el camello, o sea, te cuidas de no comer el mosquito, tragar el mosquito, pero tragas el camello. El animal más grande que conocían los judíos, así como el mosquito era el más pequeño, ambos eran impuros según la ley. Entonces se cuidaban de uno, pero pecaban en otros mayores, ¿no? Y lo tragaban de una manera mayor. En el comentario sobre toda la Biblia de Matthew Henry dice, tenían cuidado de comer su carne, sería por lo del mosquito, es por las tazas y los platos. Tenían cuidado de comer su carne en tazas y platos limpios, pero no tenían conciencia de obtener su carne mediante la extorsión y usarla en exceso, porque entonces ellos provocaban que ese alimento llegara a ellos a través de extorsionarlos. Es lo que está exhibiendo aquí Matthew Henry. Dice, ahora bien, ¿qué locura sería que un hombre lavara solamente el exterior de una taza, que es para mirarse por fuera, y dejara sucio el interior, que es para ser usado? Así lo hacen quienes solo evitan los pecados escandalosos, que arruinarían su reputación con los hombres, pero se permiten la maldad de corazón, lo que los hace odiosos al Dios puro y santo. Entonces ellos se cuidan de que no los vean, de que no aparenten las cosas que como dice aquí, pecados escandalosos, pero la maldad en el corazón que solo Dios la ve, esa no la limita, no la cuida, no la trata. Y eso es lo que Dios ve y lo odia, ¿no? Fíjense que en la Biblia de Cambridge, para escuelas y colegios, dice, ¿se acuerdan que dice? Son como sepulcros blanqueados, dice en Lucas, la comparación es con sepulcros que no parecen. Entonces, hay algo ahí, pero no parece que es. Al caminar sobre los cuales los hombres se contaminan inconscientemente. Para evitar esta profanación ceremonial, los judíos blanqueaban cuidadosamente las tumbas y las marcaban con tiza en un día fijo de cada año, el 15 de Adar. Adar es el mes y el 15 es el día del mes, Adar. La costumbre todavía existe en Oriente. Uno de los rencores de los samaritanos contra los judíos fue quitar el encalado de los sepulcros para que los judíos se contaminaran al caminar sobre ellos. Fíjense que ahorita que lo piensa uno, pues sí puede uno vengarse muy fácil de la gente. Bueno, por lo menos estos que sí querían venganza, sobre todo este tipo de escrupulosos. Pero lo que sí nos dice es que lo que hacía de blanquear tenía como sentido que fueran detectadas como si fueran minas para no caer en ellas y contaminarse, porque para ellos contaminarse era, pues de alguna manera, fíjense que sí lo he sentido un poco parecido a contaminarse porque luego no pueden participar. Y ahora con lo del COVID, cuando nos pusimos todos malitos, todo un grupo grande de la misma congregación, pues nos tuvimos que quedar resguardados y ya no pudimos convivir. Y de alguna manera se siente uno, una hermanita, recuerdo muy bien que decía,
no quiero dejar de ir porque es muy importante para mí ir. Yo me siento muy necesitada de estar en el templo, en la casa de Dios y participar de las actividades de la iglesia. Entonces se siente uno como que no quiere uno porque quiere uno, no quiere uno dejar, ¿no? Entonces, de alguna manera, no sé, pero no tiene relación, solamente me pareció como que de alguna manera era parecido, de que uno no quiere dejar de participar, pero pues cuando va haciendo la pena de que despuesito de que ya uno se resguarda, ya le cuesta a uno trabajo volver a congregarse, ya siente que el desánimo está allí y no entiende uno por qué ya no quiere uno hacer nada. Así lo sentí yo cuando recién me puse malita, ya no tuve ganas de hacer cosas y dejé de ver motivantes algunas tareas y actividades. Entonces sí me parece así como muy difícil de explicar, pero de alguna forma se viven ese tipo de situaciones. En el comentario de Jameson Frosetan Brand dice, se dice aquí que adornaban los sepulcros de los justos. Aquí ya no es porque la apariencia que tienen los sepulcros y lo que hacían, ¿no? Aquí dice que ellos le adornaban a los sepulcros de los profetas, de los que habían matado sus antepasados. Adornaban los sepulcros de los justos, dice, como es habitual entre nosotros erigir monumentos sobre las tumbas de grandes personas y esparcir flores sobre las tumbas de queridos amigos. Recién recuerdo que pues fallecieron algunas hermanitas de la iglesia y se llamaban ramos, se llamaban arreglos florales, ¿no? Dice, ahora bien, la justicia de los escribas y fariseos era como los adornos de un sepulcro y el vestir un cadáver solo para exhibirlo. Entonces ellos nada más querían que se exhibiera para dar la apariencia de algo. Dice, la cima de su ambición era parecer justos ante los hombres y ser aplaudidos y admirados por ellos. ¿Se acuerdan que dice que dice que oraban a cuidar que vuestra justicia no sea como la de ellos que quieren ser vistos de los hombres? Dice, de cierto ya tienen su recompensa. Esa expresión ya tienen su recompensa es precisamente la aplicación que se menciona aquí, porque ya fueron vistos, ya fueron reconocidos, ya fueron aplaudidos y es todo lo que van a recibir, pero nunca van a recibir Dios nada de lo que ellos estén tratando de ofrecer en la apariencia nada más. Fíjense que los escribas y los fariseos fingían que respetaban a los profetas, y donde se dice que, no, nosotros no hubiéramos hecho eso, si viviéramos en el tiempo de nuestros, dice el comentario de la Biblia del expositor. Fíjense que tenía este comentario del expositor, pero una de las cosas que me di cuenta es que tiene demasiado relato, pero no tiene mucha claridad en su argumento, ¿no? Se me hace muy difícil de entenderlo. Pero bueno, aquí sí hubo oportunidad y miren cómo dice hipócritas. Se fijan que dice mucho hipócritas, porque toda vuestra conducta es mentira, toda hermosa por fuera como un sepulcro blanqueado, mientras que por dentro estáis llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Esto lo menciona de nuestro texto que estamos ahorita viendo. Aquí viene otro hipócritas. Dice, porque tu fingida reverencia a los profetas es una mentira, porque si hubieras vivido en los días de tus padres, habrías hecho lo que ellos hicieron, como es evidente por la forma en que estás actuando ahora, porque vosotros edificáis los sepulcros de los profetas muertos y hacéis morir a los vivos. ¿No se acuerdan que precisamente es el siguiente parte del texto que estamos viendo en esta lección? En este estudio, cuando estaban diciendo que están buscando la manera de asesinarlo, de matarlo, y vieron quién se los va a entregar para poder hacer esto. Entonces, bueno, van a ver, pero están buscando cómo deshacerse del Señor. En las notas sobre toda la Biblia de John Wesley dice, cuando dice, llenad la medida de vuestros padres, fíjense cómo se interpreta según John Wesley, dice, llénense.
Entonces ese llénense dice es una palabra de permiso y no de mandato. Entonces ahí como les dejo que se llenen, les dejo la libertad de que se llenen. Les doy la libertad de que se llenen así. Pero dice, como si él hubiera dicho, ya no contengo con ustedes, los dejo solos, ustedes han vencido, ahora pueden seguir los designios de sus propios corazones. Está bien. ¿Cómo dirían una expresión de atásquense? Como cuando tienen una mesa llena de víveres y de comidas y de esto, atásquense. Me acuerdo que alguna vez en casa se llegó a decir, atásquense, que era que cada quien comiera lo que quisiera sin medida. Yo siempre golosa, quería siempre más, pero mi mamá, como éramos 9, decía, espérate porque tus hermanos también van a comer. Pero esta vez me dicen, atásquense, llénense. No voy a limitar nada, ya, lo suelta, ya no voy a estar poniendo de alguna manera freno. Dice, aquí menciona, llénense de qué, la medida de vuestros padres. ¿Cuál sería la medida de nuestros padres? La califica como maldad. Vosotros seréis ahora tan malos como ellos. La manera serpientes, ¿se acuerdan quién les decía serpientes? El Juan el Bautista, cuando les decía hagan frutos dignos de arrepentimiento, o sea, demuestren que realmente están arrepentidos dando evidencias, frutos, evidencias de arrepentimiento. Bueno, el Señor les dice serpientes, nuestro Señor habiendo perdido ahora toda esperanza de recuperarlos, habla para asustarlos a otros de pecados similares, donde dice, como los están oyendo otros más, le dice serpientes, pero como diciendo, previene a otros, asusta a otros. ¿Quién los hará librarse del castigo, no? Entonces los que escuchan se van a quedar con no, y entonces cuidado, por ahí no, por ahí no. Entonces de alguna manera es lo que dice. Entonces, esta es la parte que sí es muy, muy, muy buena este comentario, porque en realidad lo que hace el Señor Jesús es decir, hasta aquí, no puedo más con ustedes, hagan lo que quieran. Y muchas veces eso me pasaba conmigo y mis alumnos. Me acuerdo que eran tan rebeldes y tan relajo que yo tenía que decir y mirarlos nada más a ver, esperando que uno no mate al otro o golpee al otro, ¿no? Entonces yo tenía que estar nada más al tanto de ver que, porque de pronto eran tan faltos de control. Fíjense que el Señor Jesús les declara que hará un envío más de mensajeros que serán familiares para ellos por los nombres que usa, pero no los aceptarán. Esta parte también es bien interesante. Jameson Fawcett Brown dice aquí, los enviados son evidentemente mensajeros evangélicos, pero son llamados aquí por los nombres judíos familiares de profetas y sabios y escribas, cuyos equivalentes eran los servidores inspirados y dotados por el Señor Jesús. ¿Se acuerdan cuando dijo a sus discípulos que él les iba a permitir que fueran capaces de hacer lo que él hacía, los milagros, y que fueran capaces también de llevar el mensaje que él predicaba, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado? Entonces, estos nuevos que está para enviar a partir de este discurso, que lo está profetizando o adelantando, son precisamente aquellos que ya de alguna forma han aceptado y han aceptado creerle a él y seguirle a él. Dice en Lucas, el capítulo 11:49, dice, se hace referencia de ellos como profetas y apóstoles. No me acuerdo si lo puse, pero ok, parece que aquí está. Dice Lucas 11:49, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Fíjense que la sabiduría de Dios era como si Jesús personalizara la sabiduría de Dios, porque él mismo, yo les enviaré. Si se fijan que en nuestro texto de Mateo, yo les enviaré. Entonces, como si en todo caso Jesús es la sabiduría de Dios personalizada. Dice, la sangre derramada de los profetas se completará, porque dice, algunos matarás de estos que te voy a enviar todavía, con la que ellos derramen ahora.
y recaerá sobre ellos toda la culpa. Entonces, fíjense bien, cuando digo que la sangre derramada de los profetas se completará, es que hubo una sangre derramada antes y ellos están por derramar una más y entonces toda se completará y la culpa, la exigencia de venganza, de juzgarlos como culpables, va a recaer sobre ellos, sobre esta generación. Y esto es algo que dicen en el texto. Fíjense que en este caso en las notas sobre toda la Biblia, sobre la Biblia, perdón, de John Wesley dice, para que venga sobre vosotros, porque ese es precisamente el argumento, dice, la consecuencia de lo cual será que sobre vosotros vendrá la venganza de toda la sangre justa derramada sobre la tierra. Y esto menciona desde Zacarías, hijo de Baraquías, llamado Joiada en 2 de Crónicas 24:20, donde se relata la historia. Porque dice, desde ahí les argumenta ese evento, dice, a quien vosotros matáis, también hacéis también vuestra la matanza de vuestros padres imitándola. Ellos lo mataron, todos ustedes también, dice, entre el templo, es decir, el templo interior y el altar. Esos son los relatos que está mencionando el Señor. Dice que estaba en el atrio exterior. Dice ya, nuestro Señor parece referirse a este caso más que a cualquier otro porque él fue el último de los profetas registrados que fueron asesinados por los judíos para reprender su maldad. Y porque Dios demanda esta sangre, así como la de Abel, es particularmente tomada esta nota en las Escrituras. Entonces aquí es algo que el arrepentimiento de reprender es que la maldad ya está hasta el colmo. Necesitan ya arrepentirse de esto. Entonces, desde Zacarías se les hizo ese énfasis de la maldad tan grande que ya estaba y ellos no quisieron aceptar, reconocer que estaban en esa maldad y entonces lo matan. Y a partir de eso, entonces, pero también menciona la de Abel. Entonces, esa maldad con la que normalmente se está lidiando, es la razón del que se le junte y se le adjudique a él el castigo que viene sobre esta generación. Sobre esta generación recaerá por fin la retribución de su maldad. Algo que nos va a quedar claro aquí es que el Señor tiene mucha paciencia y tiene mucha paciencia para aquellos que están en maldad y dice, voy a ver si por fin ya la maldad de este pueblo ha llegado al colmo para entonces destruirlos. Entonces esta generación mostró el colmo también. Y esto es algo que a ellos se les retribute porque al final ellos fueron los últimos de la fila de todo un grupo que venía en ese ejercicio de maldad. Fíjate que Jameson Fawcett Brand dice, así como fue solo en la última generación de ellos cuando fue cumplida la maldad del amorreo, si se acuerdan Génesis 15:16 es cuando se destruye a Sodoma y Gomorra, debe ser ahí, o Canaán, ¿no? Que también es otra, dice, y entonces las abominaciones de todas las edades fueron de una vez completa y terriblemente vengadas. Sí habla de que, a ver si el colmo todavía no ha llegado al colmo, la maldad de este pueblo, por lo tanto, está formándolos al pueblo judío para luego ocupar esta tierra. La verdad es que no busqué la cita, pero si ahorita la checamos más adelante ya voy a entender mejor el contexto, que ahorita ya se me perdió un poquito de vista, pero lo que sí nos argumenta es algo que sí es entendible, dice, así la maldad de Israel fue permitida que se acumulara de edad en edad hasta que en aquella generación llegó a su clímax y toda la venganza del cielo cayó de una sola vez sobre su cabeza condenada. Entonces, no nos confiemos, otra vez volvemos a hacer este énfasis de que Dios reconozca nuestra maldad y nuestra falta de fe y nos confiemos a sentirnos seguros ahí participando como genuinos y en realidad estemos hipócritamente haciéndonos ver como devotos
porque al final la espera de esa maldad que no se ha dejado va a llegar a su clímax tarde o temprano, y entonces el Señor va a tener que ejecutar la pena por el pecado, que no se ha eliminado, que sigue allí. Entonces esta es la parte que sucedió con este pueblo, porque aparentaron simplemente, pero el pecado y la maldad todavía estaba allí presente, y entonces se juntó, como decíamos, la demanda de esa venganza de aquellos que fueron ejecutados por reclamarles que estaban en esa condición, y no se les tomó en cuenta y se les cayó, quitándoles la vida, ¿no? Vamos entonces ahora con el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Cuando decimos lamento parece como que si los estuviera como diciendo, ay, pues qué bueno que te va a ir mal, ¿no? Más bien es lamento que no vas a poder recibir, no vas a poder librarte de lo que viene en camino. Fíjense cómo dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Fíjense que aquí qué lamentable exclamación de abandono a su propia elección, su propia de este pueblo. La elección de este pueblo, Dios, el Señor Jesús dice, quito las manos, ya no voy a forcejear con ustedes, ya no voy a detenerles nada, los voy a soltar a que hagan como ustedes quieran. Jameson Fossé Rambla dice, qué triste es este lamento sobre Jerusalén. El amor anhelante que deseaba interceptar su juicio descendente, es decir, el juicio que ya estaba aquí. Mira, yo lo detengo. Yo ponte aquí abajito y yo lo detengo y me pongo para cubrirte. Ese sería el anhelo del Señor Jesús, y no quisiste. Dice, como la gallina, el golpe de peligro que amenaza a su cría. Aquí te cuido, yo te lo voy a amortiguar aquí. Estaba a punto de ser retirado, después de esforzarse al máximo para salvarlos, porque él dijo, a las ovejas perdidas primero. El Redentor del mundo estaba abandonando a su pueblo a los resultados de su pecado. No reconocieron su pecado, por lo tanto, la condenación y la maldad evidente y explícita. Oh, alma mía, esta es una cita de, no sé si de Zacarías, porque no la encontré en Zacarías. Dice, oh, alma mía, mira que estás escondida bajo esas alas hasta que todas las calamidades hayan pasado y el día haya despuntado. Yo creo que es parte de los comentaristas o de los teólogos que están haciendo de alguna manera una semejanza de cómo nosotros podríamos exclamar si aceptamos y creemos en el Señor y reconocemos nuestra condición de pecado y nos ponemos bajo su protección. Entonces, fíjense qué bonitas palabras. Oh, alma mía, que miras que estás escondida bajo las alas hasta que todas las calamidades hayan pasado. O sea que cuando nosotros aceptamos nuestra condición de pecado, esas alas del Señor Jesús protegen la ira de Dios que viene contra el pecado, y nosotros estamos abajo. Vamos a pensar que son estos deditos nosotros. Entonces nosotros podemos aguardar a que pase esa calamidad, y que normalmente las noches y las tormentas, y ya luego viene el despuntar del día. Y nosotros resguardados allí vamos a poder permanecer a salvo. Ese es el sentido que quería este mensaje del Señor. Dice, la presencia de Dios en medio de su pueblo llegó a su fin. Cuando el Señor Jesucristo salió de ahí, la presencia de Dios salió de allí. Mírense cómo lo dice las notas sobre la Biblia de John Wesley. He aquí vuestra casa la identifica como el templo que ahora es vuestra casa, porque ellos demandan todas las cosas que él estaba haciendo de limpiar el templo. ¿Y con qué autoridad? ¿Y tú qué haces aquí adentro, que nosotros somos los que
estamos controlando aquí, ¿no? Entonces el templo, que ahora es vuestra casa, no la de Dios, o sea, se convirtió en la casa de ellos, ya no en la casa de Dios. Dice, os queda a vosotros. Entonces, no es mía, se queda, quédense con ella, pues. Nuestro Señor dijo esto cuando salía de él por última vez. ¿Y cómo se va a quedar? Desolada. ¿Cómo es esto? Abandonada de Dios y de su Cristo y sentenciada a total destrucción. Y volvemos otra vez a traer la historia del año 70. El Señor salió de allí y ya no volvió. Y ya no volvió. Por lo tanto, ellos se quedaron con lo que pelearon, pero no con lo mejor que se pudieron quedar, con la presencia de Dios, ni de Cristo allí. Esa es la parte, y al final fue destruida. Y más adelante vamos a ver cómo lo narra en el siguiente estudio. Dice, desde ese momento ellos no le verían más, es otra de las cosas que les sigue diciendo, sino hasta que le reconozcan como, aquí hay un error de dedo, como el enviado de Dios. ¿Se acuerdan cómo decían los chicos que iban con las palmas antes de entrar aquí a Jerusalén y al templo? Que decían, bendito el que viene, Hosana, bendito. Entonces él hace cierta semejanza, nos vino también a nosotros las notas sobre la Biblia de John Wesley dice, ustedes, está hablando, ustedes no me verán, y ustedes, dice, se refiere a los judíos en general. Dice, los hombres de Jerusalén en particular, y especialmente ellos de Jerusalén que van a ser los que van a sufrir esta situación de destrucción. Dice, no me verán desde ahora, lo que incluye el breve espacio hasta su muerte. Entonces, de ahí hasta su muerte, ese espacio dice, ya no me van a ver aquí, ya no me van a ver. Dice, hasta que después de un largo intervalo de desolación y miseria. Entonces está hablando de ese hecho de que como no han querido aceptarlo, entonces ya no voy a estar ahí, ya. Entonces ya los dejas a su propia condición y desgaste o deterioro, más bien deterioro. Entonces dice, hasta que digas, ¿no? Esa es la cita, bendito el que viene en el nombre del Señor, dice, hasta que me recibas con corazones alegres y agradecidos. Esto también se cumplirá en su tiempo. Entonces, eso es lo que volvemos a traer de esperanza, donde decimos que los judíos en su momento van a reconocerle no como pueblo, sino como aquellos que de alguna manera no han querido reconocerle. Vamos a pensar que no como un pueblo organizado como inicialmente está, pero sí como aquellos que van a descubrir que Jesús era el Mesías que tanto habían y han venido esperando, ¿no? Fíjense que en la Biblia de Cambridge para escuelas y colegios dice hasta que digáis, o sea, está argumentando esa parte, dice hasta que como los niños en esos atrios del templo me reconozcáis como el Mesías. Las palabras de Jesús, el lugar y la ira de los escribas pueden haber recordado algunos la escena en la que Jeremías en el mismo lugar denunció el pecado de Israel, los llamó al arrepentimiento y predijo la destrucción del templo. Entonces haré esta casa como Silo. Y todo el pueblo lo tomó diciendo, de cierto morirás. Fue una de las cosas que Jeremías sufrió porque él hablaba de que todo calamidades que les estaba por venir eran como pago de Dios por toda esa maldad y que debieran arrepentirse para que Dios y volver a Dios. Y ellos en lugar de reconocer su condición decían, no, lo que pasa es que estás tú a favor de nuestros enemigos y entonces de alguna manera lo culpaban por ese lado, pero lo que sí, según nuestro relato y la interpretación de nuestro relato, mencionado aún aquí, es que por no querer escuchar arrepiéntanse de su maldad, de cierto morirás. Deja ya de estar hablando, ¿no? Para callarlo también. Fíjese que en el comentario de la Biblia del expositor dice,
¿por qué no lo dijeron entonces? ¿Por qué no le suplicaron que se quedara? O sea, si el Señor Jesús les estaba diciendo, hasta que me digan me quedaré, ¿por qué? Pero no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron entonces? Y le estaba dando la razón, dice. Así que entonces Jesús salió y se apartó del templo, según Mateo 14:1. Y aunque han pasado pues unos 2000 años más o menos de esa a nuestra época, desde entonces aún no ha llegado el tiempo en que como pueblo hayan dicho, bendito el que viene en el nombre del Señor. Como pueblo, fíjense que esta es una de las cosas que discuto con mi hermano, y él dice, es que como pueblo no lo van a hacer. Y estos teólogos y comentaristas también entienden que va a ser como pueblo. Dice, en consecuencia, su casa todavía está desolada. Acuérdense que hay una mezquita ahí en el mero centro de donde el templo se encontraba. Y están desparramados y descubiertos. No tienen la cubierta, ¿no? Son polluelos que no andarán bajo el ala de la madre. Todavía no están bajo el cuidado, bajo la protección, y siguen siendo golpeados, y siguen siendo abatidos, y siguen siendo porque no quisisteis. Ok, aplicaciones del estudio, pues me parecieron un poquito, pues no fueron muy, dijéramos, originales. Las tomé un poco con base a los puntos que estamos desarrollando. Dice, la denuncia de la hipocresía. Para nuestro Señor Jesús la hipocresía nunca fue bien vista o aceptada. Nosotros, más que estar de acuerdo con ella, debemos evitar caer en esta práctica y denunciarla para no ser partidario de ella. Fíjense que una de las cosas que quiero mencionar con esto es que si yo no le pongo el dedo a alguien que está siendo hipócrita o superficial, corro el riesgo de participar con esa persona siendo hipócrita y partidario. Estoy como, le doy una palmadita y sí, vas bien, entonces yo me uno a ti. Entonces, es muy bueno que si tú notas que esta persona tiene esa tendencia a decir, no voy por ahí, tienes tú ese camino, ese es tu proyecto, tu camino, yo no voy por ahí, esto es diferente. Lo que estamos o que estoy yo fomentando, promoviendo es diferente, por lo tanto, no. Y quizá no exhibir nada, pero bueno, con quienes se tiene de alguna manera oportunidad, sí, hacer saber para que no caigan en el error y denunciar ahí ese caso, ¿no? Y sí lo he hecho con los líderes, he denunciado algunos casos con los líderes, en donde ya ellos, que son los responsables de nosotros como ovejas, pues tomarán las medidas, ¿no? El segundo aplicación del estudio dice la exposición de la hipocresía, dice con la exposición de la hipocresía, nos alertamos para no imitar o caer en la práctica de ella, que parecido a lo que venía diciendo. Dice, definir bien nuestros principios de obediencia nos permitirá mostrarnos genuinos ante Dios en todo momento. Aquí lo único que estoy enfatizando aquí es que yo necesito mis propios principios genuinos de que aunque yo vea que se está fomentando y que se está exponiendo a esa persona, yo no lo voy a hacer, yo no me voy a identificar ni me voy a ir, yo me voy a mantener con principios de obediencia y voy a ser genuina. Entonces aquí es donde yo voy a fomentar mi ancla de no caer y me jalen hacia esa otra práctica. Entonces esta es la parte insistente. Y por último, lamentación por la condición hipócrita. El Señor Jesús se lamentó porque ellos vivieron solamente de apariencia de fingimiento. Qué lamentable es mantener una actitud hipócrita ante Dios. Qué triste porque decidiste ese camino. El Señor Jesús conoce nuestras intenciones más profundas del corazón. Cuando haya llegado el tiempo límite de la espera para el arrepentimiento y la fe, no habrá lugar
más que para la lamentación. Entonces el Señor sigue amando a todos quienes no han querido entender que es necesario arrepentirse, y cuando llegue el momento, dijéramos, a un pasito de que eso suceda, ya cuando Él decida suelto, la lamentación tendrá presencia y tendrá lugar, y nuestro Dios estará sintiendo ese lamento, y nosotros de alguna manera nos estaremos identificando con aquellas, de lamentarnos pues así con el Señor por aquellas personas que se les insistió y se les insistió, y esas personas no dieron muestras de arrepentimiento, frutos de arrepentimiento y frutos de fe, que es una cosa demandada por Dios y esperada por Dios para abrir la puerta del reino. Entrar, dijéramos, al reino, sobre todo por ese conocimiento que no se quiere obtener, ¿no? Conocer a tu Dios, conocer a tu Dios. ¿Cuál es la cita para nuestro segundo estudio? Fíjense que no es el capítulo completo. Mateo 24 del 1 al 35. Hasta la siguiente lección, después de la que viene, se va a completar el capítulo y se va a avanzar al siguiente. Vamos a tener una oración ya para despedirnos. Gracias te damos, Padre, porque nos permites tomar tiempo para el estudio bíblico. Padre, sabemos que para ti la hipocresía es una de las cosas que más aborreciste y aborreces actualmente, y cómo darás tiempo para que se entregue el corazón, nos acerquemos a ti con el arrepentimiento de nuestros pecados y con esa actitud de creerte y de aceptar tus demandas. Sabemos que eso es para ti el tiempo de la espera que ahorita mantienes, pero también sabemos que habrá un límite y no queremos caer en esto. Ayúdanos a quienes no hemos entendido, que podamos no tardar en buscarte con conocimiento y entender que tú eres el tanto de amor, tan lleno de amor como de justicia, y que necesitamos por fin tomar una decisión. No dejes que nos perdamos en esa ceguera. Ayúdanos a poder mantener como lo relatan, que en el tiempo de Juan el Bautista solo los rudos los forcejean para entrar al reino, que lo hagamos con fuerza, con rudeza, con toda la energía necesaria para no perdernos. Sabemos que tú, por tu Espíritu, haces posible esto, y ese es el milagro que pedimos para nuestras vidas, para aquellos que aún no han entendido. Y gracias por quienes ya nos has dado la oportunidad de entender este mensaje, que sin arrepentimiento de pecados y de creerte a ti no es posible estar en tu reino. Y gracias, Padre, porque por tu Espíritu hemos llegado a algunos. En el nombre de nuestro Señor Jesús te agradecemos todo esto, y gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia y por ese milagro de fe que nos otorgaste. En el nombre de Jesús es nuestra oración. Amén. Hasta la próxima.